En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coopmam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras. Aquí estamos, señores, ya martes, ¿no? Avanzando, como siempre decimos, avanzando. Los días están que vuelan. Hoy ha mermado un poquito, ligeramente ha mermado el calor. Lo que no ha mermado, señores, es la ola de acciones delincuenciales que estamos enfrentando todos los días. Parece como si fuera una calamidad, parece como si fuera una racha maldita, con el tema de la delincuencia que va creciendo de más en más, tiene ciclos, es desafiante. Y eso nos da mucha razón en el planteamiento que hemos hecho respecto a cómo se podría frenar en el país el tema de la delincuencia y el tema de la criminalidad. Queremos quedarnos intentando la solución de algo que es multifactorial, con un solo elemento puesto para que el asunto pueda solucionarse. Las razones de la delincuencia son muchas, pero la parte represiva parece que siempre ha sido el norte de los distintos gobiernos. Las razones son evidentemente muchas e incluso en algunos casos con un matiz bastante politiquero, porque en vez de desde la preocupación y desde el aporte, lo que se procura es simplemente sacar capital político, y así ha sido siempre. Y esa solución que debe ser más integral y que debe venir de todos los sectores de la sociedad, pero sobre todo desde los gobiernos de turno, y en este momento toca al del Partido Revolucionario Moderno, toca a la gestión y a la administración del presidente Luis Abinader. No menos cierto es que hay acciones a veces que para sacar capital político o por intereses de grupos, señores, de alguna manera se estimula el tema de la delincuencia. Pero hay un elemento que es indiscutible, y es el vínculo de la delincuencia con el tema de la pobreza. El vínculo de la delincuencia con el tema de la exclusión, con el tema de la falta de implementación de políticas públicas, con la falta de inequidad. Y por supuesto, mientras nosotros tengamos jóvenes, grupos de jóvenes, una mayoría que se engrosa cada vez más, sin oportunidades, sin acceso a la educación, pues nosotros no vamos a resolver el problema de la delincuencia. Esto no es un asunto de que con represión, esto no es un asunto solamente de policía, eso es una pata de la mesa que tiene varias patas. Y sobre todo en el caso de instituciones que, como la misma policía y como miembros de las Fuerzas Armadas, también han sido parte del problema, porque también como reflejo de lo que es esta sociedad han formado parte de esas filas y acciones delincuenciales. Y volvemos al punto. Entonces, hasta que aquí no se tome el toro por los cuernos, hasta que no haya decisión política, hasta que nosotros no tengamos administraciones que decidan atacar por todos los frentes el tema de la delincuencia y el tema de la criminalidad, vamos a seguir en un círculo vicioso. Lo era en el pasado, lo es ahora, lo era antes y hace muchos años que eso viene ocurriendo, porque parece ser que aquí las políticas públicas, la inversión social, el tema de la equidad, no es algo que está en la agenda de nuestros gobiernos y de nuestros políticos. Hoy hay varios temas, pero hay uno en el que yo me quiero detener. Y me quiero detener en el tema, señores, que toca incluso al Partido Revolucionario Moderno y a sus legisladores. Y tiene que ver con la senadora Melania Salvador, es la senadora de mi provincia, que se ha destapado con un proyecto de ley para prácticamente amordazar, señores, lo que ha sido la prensa, sin el consentimiento de su partido. Yo no lo sé. Sin el consentimiento de su partido, que tiene mayoría en el Senado, fue aprobado en 2 lecturas consecutivas el proyecto propuesto por Melania Salvador, en el que habla de regular el derecho a la intimidad, al honor, al buen nombre,
a la propia imagen, que es nada más y nada menos que una estocada a lo que ha sido la libertad de expresión y a la libertad de prensa en este país, que ha costado lo poco que tenemos y lo poco que hemos avanzado en esa dirección, sangre y fuego al pueblo dominicano. Sobre todo en el ejercicio del periodismo, de muchos periodistas que con su sangre, señores, han aportado para que nosotros podamos avanzar en esa dirección. Y sobre todo, en momentos en los que, señores, el tema de la corrupción nos permea. El tema de la corrupción nos abate, nos acogota. Desde unas iniciativas que vienen de lejos y que ha provocado la resistencia del pueblo dominicano. Entonces ahora resulta que desde este proyecto de ley que aprobó el Senado en 2 lecturas consecutivas y que va a pasar ahora a la Cámara de Diputados, donde probablemente también será aprobado, porque ahí también hay mayoría PRMista, y si ellos mandaron la señal de que están de acuerdo con este amordazamiento a la prensa a través de ese proyecto, bueno, no tenemos por qué dudar que también se va a aprobar ahí. Veíamos al doctor Trajano Vidal Potentini, que es el presidente de la Fundación Justicia y Transparente, hablando de que simplemente eso es un proyecto que va a regular el derecho que se tiene a un elemento importante, que es el ejercicio de la prensa sin mordaza, y que es el equilibrio de esta democracia, con sus defectos, pero es la democracia que tenemos. Y hablaba de que la libertad de expresión, que es un derecho sagrado, la prensa, que es una especie de frontera entre la democracia y la dictadura, como decía Claudio Acosta en un artículo hoy donde se refería también al tema, y lo hizo Institucionalidad y Justicia, lo hizo el Colegio Dominicano de Periodistas, lo han hecho profesionales del periodismo, lo han hecho abogados, en una ponderación, en una crítica a esa propuesta que parece ser como que es un hecho. En momentos en los que nosotros tenemos precisamente miembros de ese Congreso, pero qué Congreso tan malo, ¿verdad? El que tenemos, pero miembros de ese Congreso que han estado involucrados en acciones de corrupción, en acciones delincuenciales. Ahora resulta que cualquier referencia que tú puedas hacer desde el espacio que tenemos para aportar con ese compromiso social que implica un libre ejercicio de la prensa de manera independiente, también será coartado, so pena de que podamos ser o que se produzcan sometimientos a la justicia. Y eso es un manto que puede arropar, señores, impunidades que en este país no se paran. Las teníamos en el pasado. Y por eso el pueblo dominicano decidió sacar casi a patadas al PLD del poder. Porque no solamente, como decía incluso un miembro prominente del Partido de la Liberación Dominicana, acumularon de manera mala vida, sino que se lo enrostraban a la gente, y eso lo dijo Felucho Jiménez. Pero también en esta administración, mucha gente que se han contenido precisamente por el ejercicio de justicia independiente que se ha estado haciendo, y que guste o no a muchos, ha sido de alguna manera una especie de muro de contención, y entonces con este proyecto de ley se le da una estocada a precisamente ese papel que debe jugar la prensa. A mí me gustaría muchísimo saber si este proyecto que fue sometido por la senadora de Bauruco y que tiene que ver con el tema de regular el derecho a la intimidad y el honor, podría tocar, por ejemplo, a los buros de crédito. Porque si hay una cosa que violenta ese derecho a la intimidad, señores, son los buros de crédito. Que tú no sabes por qué un documento que debe manejarse desde el Estado, como es tu cédula, tiene que estar en manos de gente que lucran y que han hecho negocio, por ejemplo, con eso, y nadie les ha regulado. Entonces, si estamos hablando de derecho a la intimidad, al honor, al buen nombre y a la propia imagen, que con este proyecto se le da una estocada, yo pienso, aunque no he leído el proyecto completo, que eso pasaría a regularse, aunque hay una figura jurídica que se llama el habeas data para las personas que utilizan sus nombres y el de su entorno. ¿Ok? No solamente para fines crediticios, no, sino dándole servicios a instituciones que, como por ejemplo la Embajada de Estados Unidos o la propia policía, terminan estigmatizando con gente que utilizan mis datos, que deben ser datos que debe manejar el Estado para lucrar.
Entonces, eso es una expresión extraordinaria, ¿no?, de violación a la intimidad. Entonces, si hay tanta preocupación, yo creo que no debe ser excluyente. Y yo creo que esto debe también incluirse dentro de todo ese proceso. Pero bueno, ha sorprendido que ese proyecto haya sido sometido por una senadora del Partido Revolucionario Moderno. Definitivamente al PRM no le luce. Al PRM no le luce. Pero el hecho de que el Senado de la República, que es mayoría del partido oficial, lo haya aprobado, no tenemos por qué dudar, no va a ocurrir también en la Cámara de Diputados. Entonces, uno se pregunta en medio de todo esto, ¿en qué es lo que se está pensando? ¿Y hacia dónde nosotros vamos transitando en este momento? O sea, ¿qué es lo que está pasando definitivamente en este país? ¿Queremos seguir entonces potencializando impunidades y estimulando acciones corruptas de las que el pueblo dominicano hace tiempo que mostró el hartazgo, del que está atento? Y eso no debe olvidarlo nuestros señores legisladores. La segunda información tiene que ver con una denuncia y ahora lo voy a tratar nada más de soslayo, porque lo voy a hacer mucho más profundamente, porque respecto a este caso, en algún momento, haciendo ejercicio de periodismo de investigación, trabajé de manera detallada el tema de las bancas, lo que dice Kiko Tavares respecto a las denuncias de los dueños de bancas, de lotería y lo que esconden. Lo dijo claro. Dice que no han declarado los impuestos que deberían. Habla que rechaza las protestas que plantean los banqueros, o sea, los dueños de banca. Y, por supuesto, alude, según él, a hitos políticos y empresariales que mueven esto. Nos refirió el señor Kiko Tavares, que yo creo que está haciendo un trabajo ponderable. Lo que se esconde detrás de las bancas de lotería, que en este país es voces y que es parte del dinero sucio del negocio del bajo mundo que se lava a través de las bancas de lotería, razón por la que en muchos casos se resisten a que estos negocios sean regulados. Pero de eso yo le voy a hablar a ustedes un poquito más adelante, porque acá han habido escándalos terribles en esto que funciona y se maneja como una red que también ha encontrado espacio precisamente en el seno del primer poder del Estado, que es el Congreso Nacional. Ese mismo del que estamos diciendo que con ese proyecto de la senadora por Bauruco se pretende amordazar el ejercicio de la libre prensa, cuando debería estar Melania Salvador preocupándose de todas las limitaciones y carencias que tiene esa provincia de donde viene ella, y que como autoridad local yo creo que debería de estar avanzando. Pero bueno, ese es el país que tenemos. Y nosotros cumplimos con lo que nos corresponde, en el sentido de que tenemos que hacer los señalamientos que corresponden respecto a este tipo de cosas. Yo creo que eso no se va a tolerar, lamentablemente. Y, por supuesto, suponemos que cuando llegue al Poder Ejecutivo, en caso de que, como en el Senado, sea aprobado en la Cámara de Diputados, por supuesto que el Ejecutivo lo va a vetar. Señores, vamos a agradecerle a Farmacia GBC, con un 20% de descuento en todas sus sucursales, abierta los domingos, también ahora en Puerto Plata. Sardinas Dimar, muchas gracias por el apoyo que nos dan para que esta transmisión sea posible. Y por supuesto, como siempre, agradecer a Euroesthetic para el cuidado de su piel en Santo Domingo Este, aquí en la autopista San Isidro. El abrazo, el agradecimiento eterno para todos ustedes que nos dan seguimiento a través de estas transmisiones. Compártanla con otras personas y por favor denle like si les ha gustado. También suscríbanse, si no lo han hecho, háganlo igual a patreon.com. Soy Ivonne Ferreras.